Llega el esperado Real Sociedad-Barça y hoy nos venimos al canal a analizar al conjunto culé con el crack de Albert Blaya. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rincones, a todos los churiurdin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a analizar al rival de la Real de este fin de semana, al Fútbol Club Barcelona, en la previa del partido, y lo hacemos con quién mejor sino que con el flamante fichaje de relevo que es Albert Blaya. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Unai? Bien, contento. Partido siempre espectacular este Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Y además después de esa primera jornada, que la Real yo creo que hizo un muy buen partido y el Barça con dudas, así que esperamos un gran encuentro en la noeta, seguro. Bueno, de hecho la Real llega por delante del Barça, cosa Sí. curiosa en cuanto a, bueno, la clasificación. Es verdad que estamos en la segunda jornada y precisamente por ahí quería empezar, porque el Barça pinchó ante el Rayo con todas las expectativas que había. Es verdad que se esperaba, que no había dudas de si iban a inscribir a los fichajes y demás. Al final pudieron inscribir prácticamente a todos. Yo te diría que inscribieron a los que quisieron para esa primera jornada, y que el que se quedó sin inscribir es Koundé, que luego hablaremos de él. Pero bueno, que jugaron todos, bueno, aquí tenemos en pantalla ya el 11, ¿no? Que jugó contra el Rayo, que es Ter Stegen, Araujo, Christensen, Eric García, Alba, Busquets, Pedri, Gavi, Rafinha, Lewandowski y Dembélé. Y no fue capaz de marcarle al Rayo en situación legal, porque hubo varios goles anulados. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo fue el partido ante el Rayo? Sí, como dices tú, bueno, es un once casi de gala en esta altura de la temporada. Es cierto que todavía el mercado no se ha cerrado y que por lo que parece el Barça va a hacer todavía algún movimiento más. Faltaba Jules Koundé, que va a ser muy importante, pero era un once de plenas garantías, sobre todo arriba, ¿no? Con una delantera espectacular. Y creo que fue un partido que se le atragantó mucho al Barça. El Rayo hizo una presión brutal en el primer tercio para cortocircuitar esos pases con Sergio Busquets. Costó mucho encontrar a los interiores porque el Barça intentaba ejecutar constantemente un movimiento, ¿no?, para liberar a Pedri en el eje central, pero con Pape Ciss el Rayo lo tapaba muy bien y al Barça le costó. Una vez en campo contrario, creo que pecaron de esa sobreaceleración propia de quien quiere gustar mucho en la primera jornada. El Barça venía, como has dicho tú, con expectativas, después de una goleada en el Gamper, la gente quería ver goles. Yo creo que el equipo era consciente de que necesitaban ese 1-0 cuanto antes, ¿no? Y no hubo esa pausa para intentar que la defensa del Rayo corriese de un lado para otro, para hundir y ganar la frontal del área. Alguna vez se hizo y el Barça logró ocasiones bastante interesantes, pero el Rayo, como siempre, Iraola, trabajo espectacular a nivel táctico, puso en aprietos también al Barça en alguna transición y con el paso de los minutos todo fue acelerándose. Los cambios creo que tampoco ayudaron al equipo, salvo quizás la entrada de Frenkie de Jong. El resto de cambios creo que no mejoraron prácticamente en nada al Fútbol Club Barcelona y al final se van esos 2 puntos que, mirando cómo ha ido la jornada, pues hombre, el Atlético ha ganado, el Real Madrid ha ganado, la Real, que creo que tiene equipo también para estar arriba, ha ganado. Solo es el Sevilla, ¿no?, podríamos decir, de estos equipos de arriba, porque el Betis ganó también, el equipo que se dejó los puntos, así que veremos. Partido ya, aunque sea la segunda jornada, importante en clave Barça, porque evidentemente empezar con 0 puntitos o con solo uno o dos en las dos primeras jornadas sería una mala noticia. El 0 de 6 solo lo hace de los grandes el Manchester United de Ten Hag, que es otro mundo Sí, aparte, pero bueno. y Eh, de 0-9 sí. también. De hecho, el Barça casi se va con un 0-1 a última hora, ¿no? Ese gol anulado del Rayo en el Sí. descuento. Y precisamente, si te parece, vamos a empezar por ahí, por esas acciones defensivas. No sé si transmite seguridad la defensa del Barça con un central de lateral y sin Piqué ni Koundé en la zaga. Sí, yo creo que en defensa el Barça estuvo bien. Es cierto que hubo esa jugada ya en el final, el Barça pasó a defensa de tres, además con un jugador menos, porque recordemos que expulsaron a Sergio Busquets, entonces había muchos más espacios, pero creo que durante el partido, exceptuando esa ocasión en la que el Rayo sí se planta delante de Ter Stegen, que le ganan la espalda a Araujo, creo que controlan bien la profundidad, que se anticipan bien. El Rayo le cuesta tener posesiones largas, que es un equipo que sabemos que tiene la capacidad para asociarse, para ser muy vertical. Al Rayo le costó, creo que en ese sentido el Barça estuvo bien, pero sí es verdad que tienes que intentar estar concentrado los 90 minutos. Y esos pequeños errores que puedas tener en algún momento puntual, a lo mejor la Real Sociedad, como tiene más calidad, te puede castigar mucho más. Además, ya hemos visto que la Real Sociedad ha sumado jugadores arriba que han empezado la temporada con muy buen pie, así que el Barça, evidentemente, creo que defensivamente a nivel general estuvo bien, pero sigue habiendo esos puntitos en los que falta ese plin de concentración para terminar de cerrar las jugadas. Y creo que la buena noticia, Unai, es que Ter Stegen estuvo muy bien.
Un Ter Stegen que el año pasado dejó muchas dudas, evidentemente solo una jornada, pueden pasar todavía muchas cosas, pero bueno, es un partido que a lo mejor para que coja confianza y ya de cara a la segunda jornada y lo que queda de Liga vaya yendo para arriba, porque el Barça necesita el mejor Ter Stegen, porque con un mal Ter Stegen el sábado el Barça hubiese perdido el partido. Bueno, no sé con tanto cambio, tanta alta, si hay ya fijo un líder del equipo, una estrella, un faro donde guiarse los demás jugadores, aparte desde el banquillo, que luego iremos con Xavi. No sé si ya ha emergido esa figura, porque Lewandowski es verdad que atrae muchas cámaras y demás, sus goles hablan por sí solos, pero por ahora no ha marcado, ¿no? Entonces... no sé en qué se fía el Barça ahora mismo. ¿Quién es la figura, el líder? Yo creo que sigue siendo Pedri. De hecho, para mí el partido del Barça ante el Rayo, Pedri volvió a ser el más destacado. El jugador que cuando aparecía en tres cuartos ponía esa pausa necesaria, ponía la clarividencia, ponía el pase definitivo también, dio un pase muy bueno a Frenkie de Jong, le metió una Rafinha también muy bueno. Para mí sigue siendo el mejor jugador del equipo. Es cierto que ha llegado Lewandowski, que tiene que ser el más decisivo, pero al final Lewandowski será consecuencia, ¿no? del juego del Barça también. Es cierto que fuera del área es un jugador que te va a sumar mucho, pero al final Pedri es el que tiene que participar más. Por eso para mí me parece un error tremendo que Pedri toque 30 balones y no 70 en un partido en el que el Barça ha tenido tantísima posesión en campo contrario, que al final creo que eso es algo que no es positivo para el equipo. Luego también los extremos, espero mucho más tanto de Dembélé como de Rafinha. Creo que Rafinha estuvo mejor, a pesar de que fue el sustituido. A mí Dembélé, el partido de Dembélé no me terminó de gustar demasiado, muy acelerado, poco precisión en el 1 contra 1, muy bien Fran García en la marca. Y veremos, ¿no? Es cierto que faltan nombres, que Frenkie cuando salió también Unai estuvo muy bien, y sabemos que a Frenkie la Real se le da bien. El año pasado hizo muy buen partido Frenkie de Jong, hace 2 temporadas probablemente fue el mejor partido de Frenkie en el campo de la Real, es decir, es un jugador que esas presiones altas de la Real las disfruta para poder correr, y jugó unos buenos minutos. Yo espero a Frenkie titular, y luego lo comentaremos, y fue una de las grandes noticias, así que Frenkie y Pedri creo que tienen que asumir ese rol protagonista dentro del campo, y más todavía con la baja de Sergio Busquets. Bueno, vayamos al banquillo. A Xavi Hernández. Evidentemente ya no es su primera temporada, pero sí va a ser su primera temporada completa. Es decir, ha hecho su primera pretemporada en el club. Y tiene muchas expectativas en cuanto a cambios, en cuanto a mejorar el juego. Es verdad que ha tenido muchas piezas nuevas, es verdad que tiene piezas buenas del pasado también. Pero yo creo que ha sorprendido porque se ha hablado de muchos esquemas diferentes, que si iba a usar 3-4-3, que si cambios. Al final ha usado un 4-3-3 al uso. Es verdad que con una pieza, digamos, rara, entre comillas, que es un central de lateral como es Araujo, ¿no? Pero también esto implica la planificación de centrales y laterales que tiene el Barça, que hay bastante diferencia de nivel entre unos y otros. Pero con ese centro del campo ya característico, Busquets, Pedri, Gavi, y arriba con 3 estrellas como son Rafinha, Lewandowski y Dembélé. ¿Cómo juega el Barça de Xavi? ¿O cómo quiere jugar Xavi con el Barça? Bueno, creo que esa es una de las preguntas que tenemos que resolver, porque es evidente que lo que vimos en la primera jornada no es suficiente. Es la primera jornada, queda mucho, pero a nivel de juego creo que Xavi cometió algún error. Sobre todo la precipitación, la salida de balón fue todo muy robotizado, como has dicho, era un 4-3-3, pero muy estático, muy rígido, en el que los jugadores apenas se movían de posición, y solo el Barça mejoró cuando fue Pedri quien asumió un poco más de protagonismo, saltándose el guión, apareciendo en zonas más bajas para poder dar salida. Los extremos muy abiertos, no pisaron zonas interiores, también muchas dudas con el rol de los laterales. Es evidente que Araujo estuvo muy limitado por esa presión del Rayo, cuando recibía tenía muy poco espacio para maniobrar, no tiene calidad para conducir, tampoco para asociarse. Jordi Alba jugó un partido muy flojo, entonces claro, va sumando y das cuenta que por lo menos ante la Real no sé si habrá más alternativa. A lo mejor con la velocidad de los futbolistas de la Real Sociedad vuelve a optar por ese Araujo. Quizás sería interesante dar entrada a Sergio Roberto. Veremos si ha llegado ya Marcos Alonso Unai, que parece que está al caer y puede debutar incluso ante la Real Sociedad en el lateral zurdo, porque dudo que Valde vaya a jugar aquel partido, pero es evidente que en los laterales el Barça necesita tocar algo, porque no funcionó, el equipo se atascó muchísimo, y sabemos que la Real de Imanol Alguacil es un equipo que va a presionar, que va a buscar arriba. Por lo tanto el Barça necesitará nuevas formas de responder a estas preguntas, porque lo que vimos el otro día no vale, y no valdrá tampoco el próximo domingo. ¿Podría ser los laterales el gran punto débil del Barça o incluso el único principal? Bueno, no sé si el único, porque creo que hay más, pero sí el más débil. Creo que es evidente. Defensivamente, Araujo, si delante tienes a Bryce, va a ser ganador en muchos duelos, eso ya lo sabemos. Araujo sufre más quizás con jugadores que le puedan picar la espalda después de una finta, porque ayer Araujo es un jugador que esos primeros metros le va a costar más, pero luego en potencia y en velocidad y es prácticamente indefendible.
pero creo que los laterales en cuanto a juego con balón puede ser uno de los grandes problemas y sabemos que esto se tiene que corregir. No es tanto ya cuestión también de nombres, que también, sino de roles, porque yo no sé qué es lo que quiso Xavi con sus laterales. No vimos ni a Alba proyectarse, ni a Araujo tampoco sumar defensa de tres, es decir, fue todo un poco extraño y creo que al final, por mucho que tú puedas meter otros jugadores, seguiría siendo parecido. Entonces, vamos a ver qué pensada le da Xavi a estas posiciones, porque son muy importantes Uh-huh. para el Fútbol Club Barcelona y de momento no está sabiendo sacarles el jugo necesario. Justo contra la Real quizás tenga ahí un poquito de respiro en los laterales, porque si repite formación la Real, prácticamente no usó las bandas para atacar, ¿no? Con ese 4-1-3-2 un tanto extraño, sorprendente que usó Imanol, ¿no? Con muchísimo media puntita por dentro, prácticamente sin pisar la línea de fondo por banda. Y además con el problema que tiene la Real también en los laterales, que no aportan lo suficiente en ataque. Además ha caído lesionado Diego Rico también. Yo creo que ahí puede ser un respiro para el Barça. Lo que no va a ser un respiro para el Barça es la zona central del terreno de juego, donde se va a ver un precioso duelo entre dos equipos que miman mucho esa zona. Y además la Real ha demostrado que puede jugar con 5 futbolistas de mucho talento a la vez. Lo hizo en Cádiz, lo hizo con Cubo de segundo punta, lo hizo con Brais Merino y Silva en una línea de 3 mágica y zurda, sobre todo, y con Sí. Zubimendi por detrás, ¿no? Entonces ahí ante Pedri, no sé si Gavi o Frenkie de Jong, como me has dicho tú, que luego iremos con el 11 y un pivote que sustituya al sancionado Busquets, que puede ser Pjanic, pues va a ser una zona, la verdad es que bastante divertida. No sé si incluso puedes pensar que Xavi va a ajustar ese centro del campo metiendo a algún futbolista más, ya sea de posición o de otro rol, por ejemplo, Sergi Roberto que se meta desde el lateral hacia adentro para igualar número. No sé si ves alguna opción así. Bueno, es que de hecho ya el año pasado fue un partido en el que la Real tuvo muchísima posesión de balón. Es cierto que era un Barça distinto, que era un Barça con problemas en lesiones, pero fue un partido en el que la Real fue superior en ese sentido, ¿no? Y el Barça ganó, pero le costó muchísimo. Entonces yo creo que es una de las preguntas de quién va a tener más balón. El Barça no sé si está preparado para tener tanta posesión como la Real Sociedad si se junta dentro. Es un equipo además al Barça el Barça que si no presiona bien en esos primeros metros y hay esos desajustes, le cuesta transitar, le cuesta correr, le cuesta reajustar y la Real tiene la calidad suficiente como para hacer durar al Fútbol Club Barcelona. Entonces vamos a ver, porque es una de las grandes preguntas. Yo creo que Roberto en ese rol puede tener todo el sentido del mundo, porque es un jugador que dentro te puede sumar muchísimo y puede además también permitir que los interiores tengan más movilidad y que puedan recibir a la espalda de la primera línea de presión de la Real Sociedad. Y arriba vamos a ver, yo creo que quizás también el nombre de Ansu es interesante porque es un jugador que por dentro te suma muchísimo, es un futbolista que tiene capacidad para caer en zonas interiores, para picar a la espalda del pivote, a pesar de ser un atacante puro, es un jugador con mucha sensibilidad, a diferencia de Dembélé o Rafinha, que son más extremos puros. Creo que ahí Ansu también podría ser un buen futbolista y creo que además también se vio que ese Dembélé más Rafinha funciona, pero en determinados escenarios es muy redundante, ¿no? Porque son dos jugadores, entre comillas, que siempre te van a recibir muy abiertos, que van a buscar desequilibrar constantemente y que a lo mejor necesitas un pelín más de pausa en esa posición para no acelerar tanto los ataques. Veremos cómo va, pero creo que Xavi va a tocar el 11. Bueno, hemos hablado de puntos débiles, dudas del Barça. De cara al partido de la Real, me imagino que también ante el Rayo y en pretemporada se habrán visto certezas, ¿no? De este nuevo Barça. No sé cuáles destacarías. Sí, creo que uno de los puntos principales es que al final el equipo está mucho más cerca del gol que la pasada temporada. De hecho, el Barça, sin hacer un partido brillante ni mucho menos, marcó 2 goles anulados, tuvo además 2 o 3 muy claras. Es decir, son al final 5 ocasiones generadas en las que el equipo estuvo muy cerca de marcar el 1-0 y lo normal es que con Lewandowski eso termine sucediendo. Al final tuvo 2 Lewandowski de muy claras que se fueron por nada y que lo normal es que ese partido que, por ejemplo, vemos a Morata decirlo para el Atlético, pues lo pueda decir también el bueno de Robert Lewandowski para el FC Barcelona en el día a día en el FC Barcelona. No es que no tuviese ocasiones, que eso sí sería preocupante, sino que el Barça generó. Y creo que esto va a ser muy complicado que no suceda. Es decir, que el Barça se quede sin generar ocasiones en un partido como el año pasado le pasaba, o solo con 1 o 2, creo que va a ser más complicado, porque al final, por la mera calidad de los jugadores, eso es algo que se va a ir dando por su propio peso. Bueno, yendo ya hacia el 11 que me planteas del Barça de cara a Noeta, primero vamos a empezar por la baja de Busquets, que vio la tarjeta roja ante el Rayo y que no va a estar. Y claro, el nombre que se me ocurría a mí era el mismo que el que me has dado tú sin yo decirte nada, que es Miralem Pjanic, un jugador que ha recuperado, entre comillas, o supuestamente,
Xavi para la causa, porque estaba fuerísima, era uno de estos jugadores que se daba por hecho incluso que se iba a marchar sin ni siquiera jugar, o por lo menos desde fuera, y que al final parece que se queda y que no deja de ser un pivote que dominó Europa en esa posición hace poco. Entonces, no sé cómo ves a Pjanic después de tanto tiempo. ¿Crees que puede cambiar algo de respecto a Busquets? ¿Que puede cambiar incluso la forma de jugar del Barça? ¿Que puede cambiar incluso el esquema del Barça? No sé cómo lo ves. Bueno, Pjanic yo creo que es un jugador que nadie duda de la calidad que pueda tener y que tampoco en el Barça tuvo la continuidad. Koeman le puso la cruz nada más empezar, llegó con COVID, tuvo muy complicado entrar y a partir de ahí ya no jugó y es sabido porque lo reconoció el propio Miralem Pjanic que con Koeman no tuvo ni relación y que por lo tanto acabó mal. Y con el Besiktas, por lo menos es cierto que el equipo fue un desastre en fase de grupos, pero los partidos de Pjanic no eran malos. Eran buenos partidos de fútbol, con balón sigue siendo muy dominante, capacidad para cambiar de orientación, para jugar muy rápido, para filtrar dentro, es un jugador con muchísima calidad en el pase. Las dudas son más defensivas, es cierto que la gente mira mucho a Busquets. El otro día Sergio Busquets fue el jugador del Barça que más balones recuperó, con 25 en todo el partido, más del doble que el segundo clasificado en este apartado, y además es que es un jugador que para orientar la presión va muy bien. Busquets donde sufres en transiciones, cuando le ganan la espalda, pero Pjanic tiene más problemas para ir a presionar arriba, es un jugador que normalmente ha brillado más en un 4-2-3-1 con un acompañante más físico, sobre todo en la Juve, que tenía jugadores mucho más físicos como Sami Khedira para poder acompañarlo, y en el Barça eso no va a suceder. Es cierto que si se sigue manteniendo ese es el 4-3-3, va a jugar de pivote único y la Real tiene jugadores de mucha calidad para atacar su espalda y para hacer que tenga que correr mucho, pero si el Barça logra ser protagonista con balón, no me cabe ninguna duda de que Pjanic será un jugador importante en el FC Barcelona. Le puede costar esa presión altísima que demostró la Real en Cádiz con Bryce, por ejemplo, robando el balón del gol, o incluso Silva y Cubo, que se les ha visto muy implicados, y aparte de Merino, que es una habitual del tema. Le puede costar eso, la inactividad que lleva de ritmo competitivo de alto nivel, el que se te acerquen 4 tíos a robar con muchísima Claro. constancia, como le pudo pasar si llega a jugar contra el Rayo. Sí, de hecho yo creo que Pjanic al final es un tipo que, por ejemplo, hay un partido en el campo de la Juve hace 2 temporadas que es, creo que una de sus únicas titularidades en el Barça, un partido importante, que hace un muy buen partido. Y me acuerdo que es un partido que el Barça gana, que Pjanic juega en un doble pivote y lo hace muy bien. Juega un muy buen partido, sobre todo bajo presión. Y yo creo que la Real ahí va a tener una duda, porque Pjanic es un jugador que además tiene una muy buena zurda también y se gira rápido y tiene capacidad para mirar lejos. Si el Barça repite el planteamiento como vimos ante el Rayo, que juega con 3 jugadores arriba fijados, claro, si ahí Pjanic es capaz de girarse y se amenaza la espalda de la Real Sociedad, ahí puede haber problemas para el equipo de Manol, ¿no? Porque sobre todo Rafinha es un jugador muy agresivo, Lewandowski para descargar también es un tipo que te va a poner en muchos aprietos y va a exigir muchísimo a la pareja de central, sobre todo a Lenormand, que creo que va a ser quien va a intentar ir con él. Así que veremos. Yo creo que Pjanic puede ser un buen nombre. También hay otras opciones, que juegue Frenkie en esa posición y entre en Pedri y Gavi, por ejemplo, en los interiores, aunque creo que al final si te has quedado con Miralem Pjanic es precisamente porque crees que es él quien debe jugar en esa posición cuando falte Sergio Busquets. Bueno, pues vamos a ir directamente ya al 11 que me planteas, que es el siguiente. Ter Stegen en portería, Araujo, Koundé, que no tiene dorsal todavía, ni siquiera Todavía está no. inscrito, Eric García y Jordi Alba en defensa, Pjanic de pivote, Pedri y De Jong por delante, Rafinha, Lewandowski y Ansu Fati arriba. El tema de Koundé, no sabemos si se le va a inscribir a tiempo, veremos. Me has comentado también lo de Marcos Alonso, que todavía no está ni siquiera fichado, pero bueno, que parece que está hecho. No sé si Koundé mejora mucho lo que va a ser el Barça defensivamente, sobre todo a campo abierto. Tú creo que confías mucho en Koundé, por lo que te he leído. No sé si crees que va a mejorar mucho, si va a ser buen corrector, pues por ejemplo, para posibles errores de su par, en este caso Eric García. No sé cómo lo ves. A mí Koundé me parece diferencial, me parece el central con mejores condiciones del Barça, por delante de Araujo. Si miras el pack, es cierto que Araujo a campo abierto, uno contra uno es superior, pero es que Koundé ya no solo es esto. Gana duelos dentro del área, anticipación lejos, luego con balón. Es un futbolista que ante equipos como la Real Sociedad, que tienen esa capacidad para robar arriba, tener un central como Koundé, que no solo es desde el pase, sino sobre todo desde la conducción potente, inteligente, agresiva, puede ser muy importante. Entonces yo creo que un Koundé cerquita de Araujo para descargarle esas tareas y con Eric, que hizo un muy buen partido, me parece, si se puede inscribir, y repito que todavía, como has dicho, Unai no está inscrito, el Barça trabajará para que así suceda el próximo fin de semana ya. Me parecería una muy buena noticia para el Barça que puedes iniciar. Luego, claro, los laterales es que, repito, esas dudas, como has dicho tú antes, Roberto, he dudado mucho si meter a Roberto. Creo que podría ser una opción perfectamente entendible, incluso un Araujo
Koundé en la posición de centrales más Sergi Roberto. Creo que esto lo podríamos ver también en el próximo partido. Y luego Alba, Marcos Alonso si llega. Es que ahí tengo también mis dudas. Y en el centro del campo sí es donde tengo menos. Creo que va a jugar con este equipo. Creo que Frenkie va a entrar porque hizo unos grandísimos minutos el otro día y además no está Busquets. Entrará Pjanic. Ahí la duda que teníamos si Pjanic y Busquets pasaría a esa posición. Y luego arriba, ¿no? Que lo lógico es mantener con lo que jugaste el último partido. Recordemos que el Barça tiene todavía Memphis o Aubameyang en el banquillo, más Ansu y Ferran Torres. Es que es muchísima tela la que tiene el Barça, pero Memphis creo que va a salir antes del partido. Veremos qué sucede con Aubameyang. Y mi apuesta es que va a entrar Ansu, que va entrando poco a poco, que jugó bien el último partido, dejó 2-3 acciones de mucho valor y a lo mejor podría entrar Ansu Fati yo creo que por Ousmane Dembélé quizás, que ha jugado muchísimos minutos también en pretemporada. Creo que además es un jugador que tiene menos pausa y podrías mantener a Rafinha, y que Dembélé desde el banquillo te puede cambiar muchas cosas. También si el partido no va bien o hay más espacios, ahí sabemos que Dembélé, Unai es indefendible. Y está Ferran Torres, que no creo que vaya a jugar, evidentemente. Así que arriba me voy a mojar con ese cambio de Ansu, pero puede ser que repita el mismo 11 Xavi perfectamente también, ¿eh? Bueno, evidentemente es un equipazo y la cobra Fati hay que tenerla muy en cuenta porque allá donde va pica y marca goles, ¿no? Pero bueno, ya para terminar el vídeo, ¿qué crees que puede hacer la Real para parar al Barça, o dónde crees que puede hacer daño la Real al Barça y cómo? Pues yo creo que la Real Sociedad le puede hacer mucho daño al Barça robándole el balón. Creo que al final se demostró el año pasado, robándole la pelota, con secuencias de pase donde se van combinando distintas alturas. Al Barça le hace mucho daño esas caídas, por ejemplo, de Cubo en banda, luego picando dentro, con Mikel Merino siendo ese jugador que arranca abajo pero va subiendo, con Zubimendi viviendo en campo contrario. Si la Real logra recuperar el balón al Fútbol Club Barcelona, creo que le va a hacer muchísimo daño, porque el Barça no es un equipo preparado para vivir en campo propio. Pero también es verdad que el Barça tiene el argumento del contragolpe, que con los jugadores que hemos citado, con Frenkie conduciendo, con Pedri lanzando, con Rafinha, con Dembélé, con Lewandowski, son jugadores preparadísimos para poder transitar, y eso también puede ser un punto peligroso. Y luego el otro también, creo que la Real al final, si es capaz de sacar de posición a los centrales, con Isaac, ese jugador que tira esos desmarques muy agresivos, muy largos para fijar a uno de los centrales. También Isaac, que le gusta mucho caer hacia los costados. Y ahí buscas, por ejemplo, un Mikel Merino que cargue, con Cubo atacando, como vimos el otro día también, esas zonas. Eso puede hacer mucho daño, porque a veces Jordi Alba sufre mucho cuando tiene que hacer esas diagonales largas. También si juega Sergi Roberto, es un jugador que su espalda puede ser peligrosa. Y es verdad que, como dijiste tú, la Real no usó mucho sus bandas, pero si hay Isaac, por ejemplo, puede caer en ese costado de intentar sacar o que Sergi Roberto quede muy fijado. Así que veremos. Yo creo que la Real tiene argumentos para hacerle mucho daño al Barça, sobre todo si le puede quitar el balón, porque si al final el Barça es muy, muy, muy propositivo en campo contrario, es cierto que tiene argumentos para salir en transición también la Real Sociedad, pero creo que con Araujo, Koundé, por ejemplo, le puede costar más ser o hacer daño al Barça, y si la Real no tiene el balón, para mí es mucho menos equipo. Bueno, pues clarísimo queda cómo es el Barça y cómo puede la Real hacerle daño después de una previa que hemos grabado aquí, encantados con el crack de Albert Blaya. Muchísimas gracias por pasarte, Albert, y por despertarte para hacer esta previa. Sí, eso sí es lo que más ha costado, pero nada, al final hemos adaptado la hora, se ha podido hacer todo y nada, un placer como siempre pasarme por el canal, charlar de fútbol. Previa yo creo que completita, bastante larga, así que la gente que deje sus opiniones, sus onces y sus cositas para ver si coincidimos o no. Exacto, además siendo un analizando al Barça se va a meter mucha gente de tus seguidores seguro, Albert, así que ahí va a haber debate en comentarios, espero, entre seguidores de la Real y del Barça. Bueno, vosotros, si os ha gustado, dejar una suscripción, un like, seguir inmediatamente al bueno de Albert para conocer, que Albert, por cierto, que ya se pasó por el canal para analizar a Momocho, que tenemos por ahí, uno de los vídeos más vistos del canal, de hecho, y un Momocho que a ver si le puede hacer algo de daño al Barça y así se cierra el círculo, ¿no? De Albert analizando a Momocho y al final Momocho marcando al Barça. Sí, eso va a pasar, ya verás. Pero bueno, pasaos por el Twitter de Albert, que es muy interesante, también por nuestro canal, evidentemente, donde dejéis una suscripción, un comentario, un like, cualquier cosa, compartir con allegados para que el canal siga creciendo y sigamos pudiendo hacer estos vídeos. Y nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo. Hasta otra, chicos.